En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, antropólogo, quien a partir de ahora se une a este equipo de conversadores. Doctor Víctor Clark, muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento. Buenos días. No, al contrario, Alberto, buenos días, muy agradecido por la invitación. La frontera norte, particularmente en Tijuana, donde usted se encuentra, es de vital importancia para el país. Allí empieza México, si lo ponemos en sentido muy claro, y tiene toda una dinámica, la vida fronteriza, que se refiere también, y hay que decirlo de esta manera, pues actividades que no necesariamente son legales. Se descubrió, por ejemplo, hace unos días, uno más de los que llaman narcotúneles. Es parte de un fenómeno que no se va, que está allí presente, doctor Clark. Sí, el fenómeno la actividad de los narcotúneles es una práctica que comenzó a aparecer a lo largo de la frontera a partir de 1993. En aquellos años aparecieron narcotúneles, o más bien eran agujeros muy artesanales, era simplemente un agujero que por abajo de la malla que en aquel entonces existía y salía del lado norteamericano, inicialmente para cruzar marihuana inmigrantes. Sin embargo, con los años, esos agujeros se convirtieron en verdaderas piezas de arte a partir del nuevo milenio, con la aplicación de tecnología muy sofisticada para hacer o túneles muy sofisticados por parte del crimen organizado. Así que desde 1993 se han descubierto 96 narcotúneles. El último fue precisamente hace una semana en Tijuana. Y yo he sostenido en el último año, que estamos ya al final de la etapa de los narcotúneles, por varias razones, entre otras porque hay una nueva droga en el mercado desde hace 3 o 4 años, que es el fentanilo, que está cambiando el mercado internacional de las drogas y la forma de cruce de drogas a Estados Unidos. Y los narcotúneles inicialmente se construyeron para cruzar marihuana. Claro, después se ha cruzado otro tipo de drogas, metanfetamina, cocaína en particular, pero este narcotúnel que descubrieron, muy sofisticado, uno de los más sofisticados seguramente, de casi 600 metros de longitud, que daba directo a una tienda, a un centro comercial, y de ahí desembocaba en un negocio, en una tienda norteamericana. Es muy sofisticado, y yo sigo sosteniendo que estamos ya en la etapa final de los narcotúneles, porque del lado norteamericano hay han comprado tecnología de punta para poder detectar movimientos en la zona de Otay, que es quizá la más importante a lo largo de la frontera para la construcción de narcotúneles, donde se han encontrado la mayoría de los que mencioné en los últimos años. ¿Se conoce qué organización qué organización es la que es autora de estos narcotúneles que, según entiendo, pues como bien nos dice, no son nuevos, son desde el 93, y que son Sí. un gran negocio, doctor Víctor Clark, porque en el tiempo que duren, porque prácticamente todos han sido desmantelados, pues se puede pasar una buena cantidad, no solamente de drogas, sino de dinero, de armas y también de personas, doctor. Sí, pues aquí operan dos cárteles fundamentalmente, el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Este último que descubrieron es del cártel Jalisco Nueva Generación, y esos narcotúneles, que como tú dices, se pueden sacar mucha ventaja económica, tienen una inversión de 1 a 4 millones de dólares y demoran entre 12 meses a 18 meses en construirlos. Y si un narcotúnel terminado empieza a funcionar y aún no he descubierto, aún en semanas, porque hacen un uso intensivo de los narcotúneles para poder recuperar la inversión. Si es que un narcotúnel que es descubierto semanas después de haber sido terminado y ya en uso, seguramente ya sacaron el monto de la inversión a pesar de la demora para haberlo construido. Este último que descubrieron, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, que son usualmente las que lo descubren, dicen que el narcotúnel tenía funcionando
desde fines del año pasado. Así que si es así, y sacaron con creces la inversión en este narcotúnel. La zona donde se construyen es la conocida en Tijuana como Mesa de Otay, que reúne las características sui generis que requiere ese tipo de construcciones. A diferencia de otros puntos de la frontera, se han encontrado narcotúneles en Mexicali, pero la calidad del suelo no es la misma que la que tenemos aquí en Tijuana, en Nogales, en... Uy, se nos fue la comunicación. Doctor, lo perdimos un segundito, a ver si recuperamos la llamada por WhatsApp, que nos tiene una mejor calidad. Sí, estos túneles son parte de una realidad que existe también en Tijuana. Tijuana, la ciudad fronteriza, va más allá de estas actividades, pero esto también es importante. Doctor, creo que ya lo recuperamos, nos recuperamos. Nos explicaba algo que también es importante, okay, porque los detalles sí son fundamentales. sí, Mexicali, particularmente, pues tiene ahí una vecindad con Caléxico, según recuerdo, sí creo que es Caléxico, que pues permite sí, que la conexión sea muy, muy, muy rápida. Otro lugar también es Nogales, por ejemplo, donde prácticamente es lo mismo, nada más separan un país de otro apenas unos cuantos metros, y también ahí pues hay presencia de túneles. Pero en Tijuana nos decía Mesa de Otay. ¿Por qué allí, doctor? Y esta sí. pregunta y esta respuesta también espero que ayude mucho a entender a quienes nos escuchan en Fusión 102.5 de FM allá en Tijuana. ¿Por qué allí en Mesa de Otay y no en otro lugar? Por ejemplo, no sé, en otro lugar como puede ser más cerca hacia playas de Tijuana, por Claro, ejemplo, doctor. claro. Sí, porque la Mesa de Otay tiene condiciones sui generis para la construcción de los narcotúneles. Primero, bueno, colinda obviamente con la frontera norteamericana, hay un muro que divide ambos países en esa zona, pero del lado mexicano hay una intensa actividad vehicular y de transportes, de camiones de carga que transportan productos de exportación a Estados Unidos. Hay un puerto de entrada, en Tijuana tenemos ahorita dos puertos de entrada funcionando, el puerto de entrada de San Isidro y el puerto de entrada de Otay Mesa. Así es que hay una intensa actividad vehicular en la zona de transportes de carga que cruzan por los puertos por el puerto de entrada, y también hay un aeropuerto, así que con más de 130 vuelos diarios, así que hay un ruido urbano importante en la zona. Además, la calidad del suelo es un suelo muy duro, muy pedregoso, y la zona que colinda con la frontera norteamericana, del lado mexicano hay en algunos lugares almacenes y en otros viviendas que colindan con el lado norteamericano. Y así que, y del lado norteamericano hay un centro comercial relativamente cerca y algunos almacenes. Así que la zona tiene las condiciones necesarias para la construcción de esos narcotúneles. Y los narcotúneles son fundamentalmente para de sur a norte cruzar drogas, y en, del lado norteamericano hacia México cruzan dinero y armas. Migrantes no cruzan por los narcotúneles, aunque Ah, yo he ok. escuchado en el pasado que alguien afirmaba, no, los migrantes no cruzan drogas fundamentalmente, y de regreso armas y dinero. Ese dato es importante porque sí, dentro de lo que se conocía de este tipo de túneles es que también pasaban migrantes. Entonces no es por ahí, por esa No, ruta. no, porque obviamente la inversión tan alta, el tiempo dedicado a construir esos narcotúneles, y alguien que permita que un grupo de migrantes cruce por allí, que al llegar a Los Ángeles comienza a decir que yo crucé por tal lado, si lo que más quieren es mantener la secrecía del narcotúnel. Entonces, por razones de seguridad de los mismos constructores y de los grupos que operan esos narcotúneles, migrantes no cruzan por ahí, no.
Es importante el dato y pues sí, por eso el valor de las conversaciones con quienes están ahí, los especialistas. Doctor Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, se nos acaba el tiempo. Yo me quedo picado, como siempre, que converso con usted, pero eso nos da entonces que nos da oportunidad de tener ya amarrada la siguiente conversación. Muchas gracias por unirse a este Con mucho equipo gusto, Alberto. y muchas gracias por unirse a este equipo y por esta plática hoy, este lunes 8 de junio. Gracias, doctor. Un abrazo, Alberto. Saludos. Saludos, hasta pronto.